Nos vamos a Rusia porque siempre lo molestamos y es un placer estar en contacto con él, con Agustín Fontenla, que trabaja en la cadena RT de allí. Agustín, soy Luis Novarecio. Buen día, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo estás? Buen día por ahí. Muy bien, por suerte muy bien. Bueno, entiendo que se están retirando las tropas rusas de Crimea, ¿verdad? Ordenó Putin ayer el repliegue de las tropas rusas que estaban haciendo ejercicios en la frontera con Ucrania bueno, ordenó su repliegue a los emplazamientos habituales donde solían estar estas tropas. Pero Luis, hace algunos minutos nada más, como una especie de noticias de último momento, de breaking news, se informó que la Rada Suprema de Ucrania ordenó retirar las tropas ucranianas que están participando de una ofensiva militar en el este. Y además la Rada Suprema prometió en una nueva constitución considerar a la lengua rusa posiblemente como una lengua oficial, y también que la nueva constitución considere descentralizar el Estado, lo que daría más autonomía a las regiones del este en una semana, Luis, que es clave porque este domingo se celebran elecciones presidenciales en Ucrania. Ujú. Contame cómo ha sido tomada esta decisión de Putin, que digamos ha ido y venido en su decisión, sobre todo con las amenazas del resto de la OTAN y de los Estados Unidos. Bueno, sí, tal cual. Fue un anuncio que en teoría se había hecho anteriormente, se había hecho en tres oportunidades. Quizás uno se pueda poner en el detalle de a qué se refería cuando ordenaba el repliegue de tropas en el este, teniendo en cuenta que son muchas las zonas donde tiene presencia militar Rusia en la frontera con Ucrania, donde es muy habitual que se realicen ejercicios militares. Entonces, digamos, no quedaba muy claro en qué momento se refería a qué tropas, teniendo en cuenta también que la OTAN siempre dijo que en base a su información las tropas rusas seguían estando muy cerca de la frontera con Ucrania. Quizás este sea un mensaje más tendiente a quitarle un poco de tensión a la cuestión. Claro. ¿Cómo, digo, pensaban en la reacción también del pueblo ruso, digamos, que vos me contabas la vez anterior que charlábamos, que seguía con mucha atención? ¿Esto genera apoyo, resta apoyo a la gestión de Putin? No, la gestión de Putin sigue en alza con un gran respaldo popular, teniendo en cuenta que este conflicto toca una fibra sensible de la sociedad rusa por la ligación que tiene con las regiones del este de Ucrania y con la misma Ucrania como parte de la Unión Soviética hace unos 15 años. Por lo tanto, Putin en este conflicto tiene el respaldo de la sociedad. Habrá que ver también cómo se desarrollan los hechos este domingo. Va a ser importante saber qué sucede, unas elecciones presidenciales que tienen el aval de Kiev, de Estados Unidos y de la Unión Europea, que en su momento Putin también dijo que las avalaba en sí mismas, aunque no decidirían nada si los ciudadanos no conocen cuáles son sus derechos después de las elecciones. Se refería, por supuesto, a los ciudadanos del este, pero clave, Luis, porque no se sabe si se va a votar en las regiones del este en estas elecciones presidenciales. Las autoridades de estas repúblicas populares de Donetsk, por ejemplo, o en el caso de la localidad de Lugansk, la provincia de Lugansk, después de los referéndums que se declararon independientes, decidieron boicotear las elecciones presidenciales. Por lo tanto, que se llame a una votación general para presidentes, pero que no voten las regiones del este, que son las que hoy forman parte de este conflicto, es difícil saber, bueno, cuál va a ser el futuro después de este domingo. Habrá que esperar a la reacción de la gente, qué dice el candidato ganador, qué mensaje da hacia el este el que resulte ganador en las elecciones. Claro, definitivamente. ¿Nos estás en contacto? Sí, sí, ahí estamos. Pensé que había habido una pequeña interrupción. La presión, particularmente de la Unión Europea y de Angela Merkel, ¿surtieron su efecto? ¿Vos dirías que de alguna manera vuelve a resultar victoriosa la canciller alemana? Bueno, justamente ayer habló Merkel con Putin y los dos coincidieron en que Ucrania debe tener una salida dialogada. Ahora, es cierto que la economía rusa, desde que se comenzó con este conflicto con Ucrania y desde que comenzaron las sanciones contra ciudadanos rusos, con una amenaza de ir más allá y de poder avanzar contra sectores de la economía rusa,
ha experimentado grandes problemas. Para darte un dato, Luis, nada más en el 2013 la fuga de capitales en Rusia ascendió a 63 mil millones de dólares y en lo que va del año ya va a 50 mil millones de dólares. Claro. Entonces, digamos, la economía se resintió fuertemente, más allá de que estos últimos días o últimas semanas bajó el rublo en comparación con el dólar, pero yo creo que quizás la amenaza de estas sanciones tuvo su efecto. Algunos dicen que en realidad incluso algunas autoridades rusas consideraban que las sanciones eran poca cosa y que quizás era más importante lo político, el aspecto político, la defensa que puede hacer Rusia de los intereses de los ciudadanos del este de Ucrania, más allá de la economía. Habrá que ver. Bueno, ahí tenemos sí una pequeña interrupción. ¿Me estás escuchando, Agustín? La Merkel en este caso. Mm. Sí, yo te escucho, Luis. Sí, sí, me estabas terminando la frase que se nos congeló un instante la imagen. Que como decía, posiblemente sí haya tenido algo de efecto las sanciones o la presión de la Unión Europea. Habrá que ver, pero es difícil de saberlo. Antes de despedirme, hoy hubo un nuevo accidente que conmovió a todo el mundo que se produjo en Rusia. ¿Tenés información de esto, Agustín? Leí muy por arriba que se trató de un accidente entre un tren de carga y un tren de pasajeros con muertos y algunos heridos, que no tiene ninguna vinculación, digamos, con lo que sucede en Ucrania, sino que se trata más bien de un accidente acá puertas adentro en el país. Muy bien, como siempre cada vez que hablo con vos, mi curiosidad es climatológica. Nosotros acá estamos por los 10 grados, ustedes están entrando al momento están en primavera y después van a llegar al verano. ¿Cómo estamos allí? Arriba de 25 grados, Luis, mucho Epa. calor, humedad y siendo las 8 y minutos, el mismo sol que pudiese haber en Argentina en un verano a las 5 de la tarde. Eso es complicado. Mucha humedad, me llama la atención. Sí, a ver, en realidad, como no soy experto en esa materia, no sabría bien identificarlo, pero es muy pesado y si uno entra al metro cuando tengo que ir al trabajo, sí, parece, ¿viste? Esa pesadez, esa humedad, no es el calor seco. A mí me tocó vivir en Catamarca, en Argentina, donde hay un calor seco y sé lo que es la diferencia entre la humedad de Capital Federal, por Claro. ejemplo, y de Catamarca. Y en este caso se acerca más a lo de Buenos O Aires. sea, está porteño. En este momento vos tendrías que decir hay un clima porteño. Clima absolutamente porteño acá en Moscú. Te mando un gran saludo desde Buenos Aires y a tu disposición.